Cuando Chase Landry por fin accedió a hablar, el reloj de la sala de espera del hospital llevaba ya 6 largas horas de silencio, de pasearse y de mirar fijamente a un par de puertas dobles que no se habían abierto ni una sola vez desde que los médicos metieron a su padre en la habitación. Las luces fluorescentes que había sobre él zumbaban suavemente, el único sonido en una habitación que parecía demasiado limpia y tranquila en comparación con el caos que aún resonaba en su mente. Lo que sacaron del canal más profundo de la cuenca de la Chafalaya a las 3:47 de la mañana de ayer no era un caimán. No era nada que perteneciera a las aguas de Luisiana. Y ahora su padre Troy Landry, el hombre conocido en todo el país como el rey del pantano, podría no sobrevivir a lo que ocurrió cuando esa cosa llegó a la superficie. La historia comenzó en un lugar que la mayoría de los cazadores de pantanos conocían, pero del que rara vez hablaban abiertamente: un tramo de agua en las profundidades del laberinto de bayous, conocido como el Canal Prohibido. Durante generaciones la familia Landry ha trabajado en los pantanos del sur de Luisiana. 3 generaciones de cazadores que conocían cada recodo oculto del agua, cada raíz de ciprés, cada mancha de vegetación flotante, donde podía esconderse un enorme caimán. Operaban en aguas que la mayoría de los forasteros apenas podían navegar, persiguiendo reptiles lo bastante poderosos como para hacer volcar una pequeña embarcación y lo bastante fuertes como para arrastrar a un hombre adulto si tuvieran la oportunidad. Pero incluso entre los hombres que se ganaban la vida en aguas peligrosas, había un lugar que tenía una reputación que no gustaba a ninguno de ellos: el canal más profundo del Bayou Sorrel. Era una franja de agua que no se comportaba como el resto del pantano. Las cartas de profundidad nunca parecían coincidir con lo que mostraba el sonar. Las corrientes se movían en direcciones extrañas, como si algo bajo el lodo estuviera redirigiendo el flujo. Los viejos pescadores hablaban en voz baja de redes destrozadas y equipos que desaparecían en las profundidades sin explicación. La mayoría de la gente simplemente lo evitaba. Troy Landry había oído hablar de ese canal mucho antes de convertirse en el legendario cazador que la gente conoce hoy. De niño aprendió a correr líneas de caimanes junto a su abuelo, escuchando atentamente cómo el viejo le explicaba qué lugares merecían la pena trabajar y cuáles era mejor dejar tranquilos. «Esa agua baja más profundo de lo que debería», le había dicho el viejo una tarde mientras revisaban sus líneas al atardecer. «Más profundo que cualquier cosa en este pantano. Dicen que conecta con ríos subterráneos que estaban allí antes de que el Mississippi encontrara su camino». La voz del viejo había bajado más mientras continuaba. «Ahí abajo viven cosas que no pertenecen a nuestro mundo. Así que recuérdalo, chico, deja ese canal en paz. Nada bueno sale de arrastrar lo que el pantano enterró». Durante 64 años, Troy había seguido ese consejo. Se labró su reputación cazando en casi todos los rincones de la cuenca. Atrapó miles de caimanes y se convirtió en uno de los cazadores de pantanos más respetados de Luisiana. Pero en todas esas décadas, ni una sola vez puso una línea en el Canal Prohibido. Hasta hace 3 días. La cadena de acontecimientos que le empujó a romper esa regla empezó con un equipo que la mayoría de los cazadores de pantanos considerarían excesivo: un sonar comercial diseñado para la pesca de altura. Troy lo había instalado recientemente en su barco, en parte por curiosidad y en parte porque le gustaba saber exactamente qué se movía bajo su casco. El 16 de noviembre, mientras estaba al ralentí cerca de Bayou Sorrel, la pantalla del sonar se iluminó con algo que le hizo apagar inmediatamente el motor. El canal bajo la embarcación descendía bruscamente casi 12 metros de profundidad. En un pantano donde la mayoría de las aguas apenas alcanzan los 3 metros, esa profundidad no tenía ningún sentido. Pero la profundidad en sí no era lo que atraía la atención de Troy. En la parte inferior de la pantalla, el sonar marcó una forma. No era roca ni escombros. El sistema la etiquetó como biológica. La masa era enorme, se extendía por la pantalla en una forma larga y densa que parecía casi demasiado grande para ser registrada correctamente. Las lecturas sugerían una criatura de al menos 30 pies de largo, mucho más pesada de lo que cualquier estructura corporal de caimán debería ser capaz de producir. Ese día Chase Landry estaba junto a su padre y vio la misma imagen parpadear en la pantalla. «Tiene que ser una avería», había dicho inmediatamente. «Nada tan grande vive en este pantano». Pero Troy no lo descartó tan fácilmente. Volvió a rodear el barco por el lugar,
La señal se mantenía. De nuevo pasó por encima del canal. La forma apareció de nuevo exactamente donde había estado antes, inmóvil en la parte más profunda del agua, como si se hubiera instalado allí permanentemente. Para Troy Landry, la curiosidad siempre había sido más fuerte que la precaución. Si realmente existía algo tan grande en esas aguas, sería la captura de su vida el tipo de descubrimiento que eclipsaría a todos los caimanes que había sacado del pantano. Chase trató de disuadirle, Jacob Landry también, e incluso Cheyenne, Pickle Wheat, que nunca se había arredrado ante el peligro, se sintió incómodo ante la idea. Pero una vez que Troy decidía algo rara vez, había algo que lo apartara de ello. Volverían preparados. Equipo pesado. Cable de acero. Un cabrestante lo suficientemente potente como para arrancar lo que fuera que se escondiera en aquella oscuridad. Ahora sentado en la sala de espera del hospital mientras los cirujanos luchaban por estabilizar a su padre, Chase se encontraba repitiendo cada momento de aquella decisión. Desearía haberse negado. Desearía haberse marchado. Pero no lo había hecho. Había ayudado a preparar las líneas. Había estado allí cuando sacaron de las profundidades algo que debería haber permanecido enterrado para siempre. El intento comenzó a primera hora de la mañana del 18 de noviembre, mucho antes del amanecer. 3:17 de la mañana. Eligieron esa hora intencionadamente cuando el pantano estaría en su momento más tranquilo y no habría otras embarcaciones cerca para presenciar lo que estaban haciendo. Troy había equipado la embarcación con un equipo de cabestrante industrial utilizado normalmente para operaciones petrolíferas en alta mar, maquinaria capaz de arrastrar enormes cargas sin romperse. Los ganchos eran enormes pinchos de acero diseñados para atravesar la piel de caimán sin doblarse. Si realmente iban tras algo de 9 metros de largo, el equipo de caza estándar no sobreviviría al esfuerzo. El sonar confirmó que la criatura seguía allí, exactamente donde había estado antes. Troy maniobró la embarcación directamente sobre el objetivo y apagó el motor para evitar que las vibraciones molestaran a lo que acechara debajo. Trabajando deprisa pero con cuidado, preparó el cebo grandes trozos de carne de ciervo, combinados con varios pollos enteros, suficiente olor para atraer a cualquier depredador en el agua. El anzuelo se deslizó bajo la superficie. El cable lo siguió desvaneciéndose en la negrura. Incluso con potentes focos apuntando al agua, la visibilidad desaparecía pasados los primeros 3 metros. Más allá, el pantano se lo tragaba todo. A 12 metros de profundidad, el sedal se aflojó cuando el cebo llegó al fondo. Entonces esperaron. Los minutos pasaban lentamente mientras el olor se deslizaba por las profundas aguas. El barco se mecía suavemente en la corriente mientras todos vigilaban el cable en busca del más mínimo movimiento. 23 minutos después, el cable se rompió con fuerza. La fuerza casi arrancó el cabrestante de su soporte. Troy encendió inmediatamente el motor de recuperación y el cable empezó a subir con un profundo gemido metálico. La pantalla digital del cabrestante parpadeó al registrar el peso. 2000 kilos. Y subiendo. Lo que había mordido el anzuelo era enorme. El cable vibraba bajo la tensión, zumbando como la cuerda de una guitarra demasiado tensada. Chase permanecía de pie junto a su padre, mirando fijamente al agua y esperando el primer vistazo de lo que habían enganchado. Lenta, imposiblemente lenta, la maquinilla empezó a levantar algo de las profundidades, pero el agua alrededor del barco no se comportaba como lo hacía normalmente cuando un caimán enganchado luchaba contra el sedal. En lugar de agitarse violentamente la superficie, comenzó a agitarse con una profunda vibración que parecía viajar a través del propio casco. Todo el barco se estremeció como si algo debajo se moviera con una fuerza inmensa. Una baja presión llenó el aire, un extraño estruendo subsónico que hizo que a todos les dolieran los dientes. «Papá, esto no está bien», dijo Chase en voz baja, poniendo la mano en el hombro de Troy. Sus instintos le gritaban que se detuviera. «Quizá deberíamos cortar por lo sano», le instó. «Esto no es natural». Pero Troy Landry nunca se había echado atrás en una pelea en su vida, y no iba a empezar ahora. El cabrestante siguió tirando, y a las 347, la superficie de Bayou Sorrel había estallado cuando la criatura se abrió paso. Lo que salió del agua desafiaba cualquier descripción, incluso ahora, horas después, cuando Chase
Intentaba explicárselo a la gente que no lo había presenciado. No era un caimán, no era un pez. Era algo que parecía pertenecer a las fosas más profundas del océano. Una criatura de cuerpo alargado, cubierto de escamas que parecían absorber la luz, en lugar de reflejarla, con una cabeza demasiado grande y angulosa, y con apéndices, que no eran del todo aletas ni tampoco patas, algo intermedio que sugería que podía moverse por el agua y potencialmente por tierra. Los ojos eran lo que Chase recordaría para siempre. No eran los ojos reflectantes de un caimán, ni los ojos muertos de un pez, eran ojos con inteligencia detrás, una conciencia que parecía reconocer lo que estaba ocurriendo y calcular la respuesta. Y en ese momento de horrorizado reconocimiento, todos los hombres del barco habían empezado a gritar simultáneamente, una reacción primaria al ver algo que no debería existir. La criatura había estado fuera del agua unos 5 segundos totalmente expuesta a las luces de la embarcación, cuando el cable del cabrestante se había roto, no se había deshilachado, ni había fallado gradualmente, sino que se había roto limpiamente, como si lo hubieran cortado, a pesar de ser un cable de acero clasificado para soportar el doble del peso que soportaba en ese momento. La criatura había vuelto a caer al agua con un chapoteo que sacudió la embarcación violentamente, casi haciéndola zozobrar, y había desaparecido de nuevo en las profundidades del canal. Pero esos 5 segundos habían sido suficientes. Troy había agarrado un garfio, una reacción instintiva de cazador, al ver escapar una presa trofeo, y lo había lanzado hacia la criatura mientras caía. El garfio había conectado, había atravesado algo, aunque no estaba claro si había enganchado realmente a la criatura o solo la había rozado. Lo que sí estaba claro era la respuesta de la criatura. Algo había salido disparado del lugar de la herida, un chorro de líquido que golpeó a Troy directamente en la cara y el pecho antes de que nadie pudiera reaccionar. Troy había gritado un sonido distinto a todo lo que Chase había oído hacer a su padre y se había desplomado sobre la cubierta agarrándose la cara. El líquido, fuera lo que fuese, le estaba quemando la camisa, le estaba provocando ampollas e hinchazón en la piel, era claramente tóxico de un modo que nada tenía que ver con las bacterias o las defensas biológicas normales. Chase había cogido cubos, había echado agua de la nevera sobre su padre, intentando diluir lo que fuera que la criatura había rociado, pero el daño ya estaba hecho. La cara de Troy se estaba hinchando. Su respiración se estaba volviendo dificultosa, y sus ojos, las partes que Chase podía ver a través de la hinchazón, mostraban pupilas que se dilataban y contraían en patrones rápidos e irregulares que sugerían un impacto neurológico. Abandonaron la caza inmediatamente, encendieron el motor y corrieron de vuelta a la civilización, llamando antes a los hospitales e intentando describir síntomas que no tenían sentido para los operadores de emergencias. Y detrás de ellos, en las aguas oscuras del canal más profundo de Bayou Sorrel, algo se había hundido de nuevo en las profundidades donde aparentemente había vivido sin ser molestado hasta que el sonar de la familia Landry lo había encontrado y la obsesión de Troy lo había sacado a la superficie. La lesión de Troy. Troy había estado consciente cuando habían llegado a la lancha de Pierre Pard. Apenas su voz era una ronca mientras intentaba decirle algo importante a Chase. Lo sabía, había susurrado Troy con las palabras entrecortadas por la hinchazón que le cerraba la garganta. Entendía lo que estábamos haciendo. Eso no era instinto animal, era inteligencia. La ambulancia había llegado en cuestión de minutos. Los paramédicos echaron un vistazo al estado de Troy y pidieron inmediatamente el traslado en helicóptero al Centro Médico Regional Nuestra Señora del Lago en Baton Rouge, el centro más cercano con especialistas en toxicología y capacidad para cuidados intensivos. Chase había viajado en el helicóptero viendo cómo los médicos intentaban estabilizar a su padre mientras le hacían preguntas sobre qué había causado la lesión, que Chase no podía responder, más allá de que algo en el agua le había rociado. En el hospital toxicología, había extraído muestras de sangre, había frotado residuos de la piel y la ropa de Troy, y lo había enviado todo al laboratorio para un análisis de urgencia. Los resultados habían llegado 3 horas después y habían dejado desconcertado al equipo médico. El compuesto tóxico no era nada de lo que había en sus bases de datos. No era veneno de serpiente, no era toxina de medusa,
No era ninguna de las defensas biológicas conocidas que utilizan las criaturas. La estructura molecular era compleja y mostraba elementos que parecían diseñados deliberadamente para atacar el sistema nervioso humano y provocar una rápida descomposición celular. La doctora Sarah Chen, la toxicóloga que dirigía el tratamiento de Troy, había apartado a Chase para mantener una conversación que más bien parecía un interrogatorio. Los síntomas de tu padre son compatibles con la exposición a una neurotoxina sintética, algo creado en un laboratorio, no algo que se produzca de forma natural. Pero me estás diciendo que fue rociado por una criatura en el pantano. Eso no tiene sentido biológico, a menos que estemos tratando con una especie que ha sido modificada genéticamente o a menos que estemos tratando con algo que no es nativo de la ruta evolutiva natural de la Tierra. Chase le había enseñado el video. En el caos del ataque había conseguido grabar unos 12 segundos con su teléfono tembloroso y oscuro, pero que mostraba lo suficiente de la aparición de la criatura y del ataque con spray para confirmar su historia. La doctora Chen lo había visto 3 veces, con una expresión que pasaba del escepticismo a la auténtica alarma. No se trata solo de un caso médico, sino de una posible exposición a un arma biológica o un descubrimiento biológico que tiene implicaciones que van más allá de la medicina de urgencias. Tengo la obligación de informar al CDC y posiblemente a otras agencias dependiendo de a qué nos enfrentemos. A las 6 horas de que la doctora Chen hiciera sus llamadas, llegaron al hospital agentes federales. En un principio se habían identificado como CDC, pero sus credenciales mostraban afiliaciones con organismos que Chase no reconocía, combinaciones de alfabetos que sugerían implicación militar o de inteligencia. Confiscaron el teléfono de Chase, se llevaron el vídeo, entrevistaron a todos los miembros del personal médico que habían tratado a Troy y dejaron muy claro que hablar de este caso con cualquier persona ajena al personal autorizado tendría graves consecuencias. El estado de Troy se había estabilizado un poco al segundo día. La crisis inmediata de los efectos neurológicos de la toxina se controló mediante tratamientos experimentales que el Dr. Chen admitió que se basaban más en conjeturas que en protocolos establecidos. Pero Troy no mejoraba. Permaneció en cuidados intensivos fuertemente sedado con monitores de seguimiento de la actividad cerebral que mostraban patrones inusuales que el neurólogo no podía explicar. La toxina parece haberse unido a su sistema nervioso a nivel molecular, había explicado el Dr. Chen a Chase y al resto de la familia que se había reunido en el hospital. Podemos controlar los síntomas agudos, pero no podemos neutralizar completamente el compuesto, porque no comprendemos su estructura completa. El cerebro de tu padre está mostrando actividad en regiones que normalmente no se activan juntas, casi como si la toxina estuviera creando nuevas vías neuronales o activando zonas inactivas. Está estable, pero neurológicamente no es el mismo que antes de la exposición. La pregunta que nadie quería plantearse directamente era si Troy se recuperaría por completo, si sería capaz de volver al pantano y a la vida que había construido, o si el encuentro con la criatura en Bayou Sorrel le había cambiado permanentemente de un modo que acabaría con su carrera y alteraría fundamentalmente quién era. Lo que descubrieron los científicos. Lo que Chase no supo hasta 3 días después de la herida de Troy fue que la criatura no había escapado completamente ilesa. El garfio que Troy le había clavado en esos últimos segundos había arrancado un trozo de tejido del tamaño de un puño que había quedado en la cubierta del barco cuando la criatura se hundió de nuevo en el canal. En el caos de llevar a Troy a recibir atención médica nadie se había dado cuenta, pero cuando volvieron para limpiar el barco, Pickleweed había encontrado la muestra de tejido y, reconociendo su importancia potencial, la había colocado en una nevera con hielo. Cuando los agentes federales se enteraron de la existencia de la muestra, llevaba casi 48 horas en esa nevera parcialmente degradada pero aún viable para el análisis. Los agentes la habían incautado inmediatamente y la habían transportado a unas instalaciones que se negaron a identificar ante Chase o la familia. Pero 3 días después, un científico había llegado al hospital pidiendo hablar con Chase en privado sobre lo que habían encontrado. El doctor Marcus Webb se presentó como biólogo marino contratado por la NOAA, aunque sus credenciales sugerían afiliaciones con programas de investigación de defensa
que nada tenían que ver con el trabajo oceanográfico normal. Se había sentado frente a Chase en una sala de consulta privada y le había explicado en términos cuidadosos por qué la muestra de tejido estaba causando una gran preocupación en las comunidades científica y de seguridad. El análisis de ADN muestra marcadores que no se corresponden con ninguna especie conocida en nuestras bases de datos, había dicho el Dr. Webb. Pero lo más significativo es que la estructura genética muestra indicios de lo que llamamos transferencia horizontal de genes, en la que material genético de ramas evolutivas completamente distintas se ha incorporado a un único organismo. Esto no ocurre de forma natural, salvo en formas de vida muy primitivas. Encontrarlo en un organismo complejo sugiere o bien una vía evolutiva desconocida o una ingeniería genética deliberada. A Chase le había costado seguir la explicación técnica, pero la implicación era clara. La criatura no era un animal normal. O bien era algo que había evolucionado mediante procesos que la ciencia no comprendía, o bien algo que había sido creado mediante procesos que no deberían existir fuera de los laboratorios avanzados. También hemos hallado firmas químicas residuales en el tejido que coinciden con compuestos asociados a respiraderos oceánicos profundos, prosiguió el Dr. Webb. Se trata de minerales y oligoelementos que se dan en entornos con presión y temperatura extremas, entornos que no existen en la cuenca de Atchafalaya ni en ningún lugar de los sistemas acuáticos de Luisiana, lo que plantea la pregunta de dónde procedía realmente esta criatura y cómo acabó en un canal de Bayou. La teoría que esbozó el Dr. Webb era inquietante por sus implicaciones. Los estudios geológicos de las 1970s habían descubierto pruebas de sistemas acuáticos subterráneos bajo Luisiana, antiguos canales anteriores a la geografía actual de la superficie y que potencialmente conectaban con acuíferos profundos o incluso con sistemas oceánicos a través de pasadizos subterráneos. Si esos sistemas subterráneos existieran y alcanzaran profundidades con presión y condiciones similares a las del océano profundo, podrían albergar vida que hubiera evolucionado separada de los ecosistemas de la superficie. Creemos que el canal profundo de Bayou Sorrel podría ser un punto de conexión, dijo el Dr. Webb, un lugar donde los sistemas de aguas subterráneas ocasionalmente abren una brecha en la superficie, permitiendo que las cosas que viven en esos sistemas profundos accedan a las aguas superficiales. Los lugareños que han estado evitando ese canal durante generaciones podrían haber respondido a encuentros con criaturas de estos sistemas profundos, encuentros que nunca fueron documentados oficialmente pero que se convirtieron en parte del conocimiento cultural. Pero no se podía descartar la posibilidad de la ingeniería genética. El patrón de transferencia horizontal de genes sugería intervención y no evolución natural. Y cuando Chase había presionado al Dr. Webb sobre si el gobierno sabía más de lo que decía, la respuesta del científico había sido reveladora. Hay experimentos que se llevaron a cabo en el pasado, programas de investigación que se interrumpieron oficialmente, pero que pueden haber tenido efectos duraderos en los ecosistemas locales. No puedo dar detalles, pero puedo decir que lo que encontraron podría no ser totalmente de origen natural. El último dato que compartió el Dr. Webb fue a la vez tranquilizador y profundamente preocupante. Hemos analizado el compuesto de la toxina que lesionó a su padre. Creemos que podemos sintetizar un antídoto a algo que revierta los efectos neurológicos y permita una recuperación completa. Pero para producir el antídoto es necesario conocer la estructura completa de la toxina, lo que significa que necesitamos otra muestra, lo que significa que alguien tiene que volver a ese canal y capturar otro espécimen, o al menos obtener más muestras de tejido. El Dr. Webb estaba pidiendo a la familia Landry que volvieran a Bayou Sorrel para encontrarse deliberadamente con la criatura que casi había matado a Troy y arriesgarse a sufrir más heridas por el bien de la ciencia y por la oportunidad de curar a Troy por completo. Y Chase, sentado en aquella habitación de hospital, sabiendo que su padre aún luchaba contra los daños neurológicos de su primer encuentro, tenía que decidir si la venganza y la cura merecían arriesgar más vidas. La historia secreta del Bayou. Tras la marcha del Dr. Webb, Chase había empezado a investigar la historia del Bayou Sorrel y las historias que los lugareños contaban sobre el profundo canal.
Lo que descubrió había sido un patrón de incidentes que se remontaban a décadas atrás, incidentes que habían sido descartados o explicados, pero que ahora tenían un terrible sentido a la luz de lo que la familia Landry había encontrado. El incidente documentado más antiguo que Chase pudo encontrar se remontaba a 1976, un caso en el que dos pescadores habían informado de que habían sacado algo de las aguas profundas de Bayou Sorrel, que según su descripción no era un caimán ni un pez, sino algo totalmente distinto. Su embarcación había volcado al día siguiente, y ambos se habían ahogado, aunque las circunstancias del ahogamiento habían sido sospechosas, ya que ambos eran nadadores experimentados, y el agua en la que habían sido encontrados no era especialmente profunda ni peligrosa. Los informes oficiales habían achacado el hecho a un fallo del equipo y a la posible implicación del alcohol, aunque los miembros de la familia habían insistido en que ambos hombres estaban sobrios y eran competentes. Y lo que es más importante, las muestras tomadas del cuerpo de una de las víctimas habían mostrado restos de una toxina desconocida que el forense de la época había atribuido a la contaminación por vertidos industriales, pero la descripción coincidía con lo que le había ocurrido a Troy. Síntomas neurológicos, descomposición celular, exposición a algo que no coincidía con los compuestos biológicos conocidos. A finales de los 1970 y principios de los 1980, los pescadores que faenaban en el Achafalaya habían informado de una serie de capturas extrañas siluros, con aletas de más tortugas, con caparazones deformes caimanes, con una coloración o un comportamiento inusuales. Los grupos ecologistas habían culpado a la contaminación y a la escorrentía agrícola, y se habían realizado algunos esfuerzos de limpieza, pero las mutaciones habían continuado esporádicamente, nunca lo suficiente como para desencadenar una investigación importante, pero lo bastante persistentes como para que los veteranos las recordaran. Chase había encontrado referencias a un programa de investigación llevado a cabo en la zona a principios del 1980, algo así como el estudio del ecosistema de la cuenca profunda, financiado por una combinación de agencias estatales y federales. Al parecer, el programa había incluido perforaciones y muestreos de agua en varios lugares de la Chafalaya, incluido Bayou Sorrel, pero los resultados del programa nunca se habían publicado públicamente y la instalación que había llevado a cabo la investigación había cerrado en el 1984 en circunstancias que no estaban del todo claras. Lo más inquietante eran las historias que Chase escuchó de ancianos cajunes que recordaban a sus padres y abuelos, hablando de cosas en las aguas profundas mucho antes de que hubiera investigaciones gubernamentales o incidentes documentados. Estas historias describían criaturas que surgían durante las inundaciones o después de grandes tormentas, cosas que tenían un aspecto extraño, que se movían mal, que parecían venir de debajo de la tierra y no del ecosistema normal del bayou. Una historia que le contó a Chase un hombre de 92 años llamado Baptiste Thibodeau, que había vivido toda su vida en la región de Achafalaya, era especialmente escalofriante. Mi padre me contó que en los 1920s, antes de que empezaran a controlar y canalizar todas las inundaciones, había lugares donde el agua hervía desde abajo, donde los ríos subterráneos se empujaban y podías ver el agua que salía de las profundidades de la tierra, y a veces salían cosas con esa agua, cosas que no sobrevivían mucho tiempo en nuestro mundo pero que estaban vivas ahí abajo en la oscuridad. Los viejos sabían que había que mantenerse alejado de esos lugares, que algunas puertas no debían abrirse porque no se podía controlar lo que entraba. Baptiste había mencionado concretamente el canal profundo del Bayou Sorrel como uno de esos lugares peligrosos, un sitio donde los sistemas subterráneos se abren paso de vez en cuando hasta la superficie. El canal se ha ido haciendo más profundo, había dicho. Cuando yo era joven, el punto más profundo medía unos 6 metros. ¿Ahora dices 7 metros? Eso significa que el subsuelo se está comiendo el fondo, que la conexión es cada vez más fuerte. Lo que encontró tu padre podría ser lo primero que hay ahí abajo, o podría ser algo que ha estado ahí abajo todo el tiempo, pero que por fin es lo bastante grande y viejo como para defenderse cuando alguien le molesta. La advertencia de Chase. Chase había regresado al profundo canal de Bayou Sorrel una vez más 4 días después de la herida de su padre, no para cazar, no para fijar líneas,
sino para confirmar algo que creía haber visto en aquellos momentos finales antes de que huyeran con el cuerpo herido de Troy. Había ido solo durante el día sin intención de molestar a lo que fuera que viviera en aquellas profundidades, solo observar, documentar, comprender. El sonar había mostrado que la criatura seguía allí o que había algo. Se había asentado en el mismo lugar en el fondo de la caída de 40 pies, pero había más. Múltiples lecturas, ahora firmas más pequeñas, rodeando a la más grande dispuestas en patrones que sugerían, o múltiples criaturas, o un solo organismo con algún tipo de estructura de colonia. Fuera lo que fuese, lo que la familia Landry había sacado a la superficie, su intrusión había desencadenado una respuesta. Los habitantes del canal profundo, si eso es lo que eran, se habían vuelto activos en formas que el sonar sugería que normalmente no lo eran. Pero lo que Chase había visto con sus propios ojos era lo que le había convencido para hablar públicamente a pesar de las advertencias del agente federal sobre el silencio. Mientras estaba sentado en su barca observando el agua, algo había salido a la superficie a unos 50 metros de su posición. No era la enorme criatura que habían enganchado, sino algo más pequeño de unos 3 metros de largo con rasgos similares. Se había abierto parcialmente lo suficiente para dejar al descubierto la cabeza y había mirado directamente a la barca de Chase con esos mismos ojos inteligentes. No era el bramido de un caimán ni el chapoteo de un pez, sino un sonido que casi parecía un discurso, un complejo patrón de tonos que sugería comunicación más que simple ruido animal. Y desde el agua que rodeaba la barca de Chase, otros sonidos habían respondido creando un coro que dejaba claro que no se trataba de una sola criatura, sino de una población, una comunidad de cosas que vivían en el profundo canal de Bayou Sorrel y que estaban coordinando su respuesta a la intrusión humana. Chase se había marchado inmediatamente comprendiendo que estaba siendo advertido que las criaturas estaban dejando claro que nuevos intentos de capturarlas o dañarlas se encontrarían con una defensa coordinada y había tomado una decisión que sabía que afectaría al negocio y la reputación de su familia. La familia Landry suspendía indefinidamente todas sus operaciones en las aguas profundas de Bayou Sorrel y él hacía pública una advertencia a otros cazadores y pescadores para que evitaran la zona. «Mi padre es uno de los hombres más duros que he conocido», dijo Chase a la cámara cuando finalmente accedió a grabar su declaración. «Sobrevivió a ataques de caimanes, averías de equipos tormentas que matarían a la mayoría de la gente. Pero lo que sacamos de ese canal, lo que vive ahí abajo en el agua, que conecta con lugares que no entendemos, eso no es algo que podamos cazar, eso no es algo que debamos molestar. Y cualquiera que ignore esta advertencia y vaya tras lo que hay en esas profundidades, está arriesgando algo más que su vida. Te estás arriesgando a cosas para las que aún no tenemos palabras». La declaración se dio a conocer a los medios de comunicación locales y al equipo de producción de Swamp People el 23 de noviembre. En cuestión de horas, se había hecho viral, compartida en las redes sociales por personas fascinadas por la criptozoología y los fenómenos inexplicables. Los agentes federales habían vuelto a ponerse en contacto con Chase, amenazándole con consecuencias por violar sus instrucciones sobre el silencio. Pero Chase se había negado a dar marcha atrás, argumentando que la seguridad pública exigía advertir a la gente sobre los peligros en el canal profundo de Bayou Sorrel. Troy seguía en cuidados intensivos, mostrando una lenta mejoría, pero aún presentando las anomalías neurológicas que los médicos no podían explicar del todo. El Dr. Webb había vuelto a acercarse a Chase para volver a obtener muestras, ofreciéndole una importante compensación económica y prometiéndole protección de grado militar. Pero Chase se había negado, había dejado claro que el encuentro de la familia Landry con los habitantes del canal profundo había terminado. Independientemente del valor científico o del potencial para curar a Troya por completo. «Algunas cosas están hechas para quedarse en las profundidades», le había dicho Chase al Dr. Webb en su última conversación. «Mis antepasados lo sabían, los viejos Cajún lo sabían. Lo olvidamos porque nos envanecimos con nuestra tecnología y nuestro sonar, y nuestra creencia de que entendíamos este pantano. Pero no lo entendemos. Y lo que vive en esos sistemas subterráneos, lo que sube por canales como Bayou Sorrel, lleva ahí más tiempo que nosotros, y seguirá ahí después de nosotros. Lo mejor que podemos hacer es dejarlo en paz
y esperar que nos devuelva el favor. La pregunta que atormentaba a Chase, que le mantuvo despierto durante las noches que pasó en el hospital, esperando a que su padre se recuperara, era simple y aterradora. ¿Cuántos otros canales profundos existían en el Achafalaya y en los vastos sistemas de humedales de Luisiana? ¿Cuántos otros lugares conectados a aguas subterráneas, donde las cosas evolucionaban en la oscuridad y la presión? ¿Y cuánto tiempo pasaría antes de que el sonar de otra persona encontrara algo que no pudiera resistirse a cazar, desencadenando encuentros que harían que lo que le ocurrió a la familia Landry pareciera leve? En comparación, Troy Landry luchó contra caimanes de 1000 libras durante 40 años sin miedo, pero lo que su hijo sacó del canal más profundo de Bayou Sorrel no era un caimán. Era algo de aguas subterráneas que no deberían conectar con la superficie, algo con inteligencia y defensas que casi mata al rey del pantano. Chase habla ahora porque el silencio significa que más cazadores ignorarán las advertencias que los lugareños conocen desde hace generaciones. Algunas profundidades están prohibidas por razones que van más allá de la superstición, y lo que vive ahí abajo defiende por fin su territorio.